pasadas. Hola, ayer empezaste un nuevo reto de aprendizaje. A partir del análisis de 2 historias, reflexionaste sobre las fortalezas, las dificultades y los sentimientos que surgen al desarrollar tareas y actividades escolares en el actual contexto ocasionado por la pandemia. Hoy leerás textos biográficos de personas que asumieron retos y superaron enormes dificultades. Sin duda, conocerlas será una gran motivación para que en momentos como los actuales tengas claro que es posible vencer las adversidades. La actividad del día 2 se va a desarrollar en el área de comunicación y la competencia que vamos a trabajar es lee diversos tipos de textos en su lengua materna. A la vez, va a desarrollar estas capacidades. Obtiene información del texto escrito, infiere e interpreta información del texto escrito, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y contexto del texto escrito. Esta actividad lleva como título Conozco historias de vida de personas que asumieron grandes retos, parte 1. Bien, estamos en la semana 31, día 2, la cual tiene como meta elaborar un mapa de características comunes de personas resilientes a partir de la lectura de sus biografías. Ahora, ¿qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Vas a tener en cuenta estos criterios durante el desarrollo de la actividad. Identificar o interpretar a partir de los datos o ideas de cada texto biográfico cómo fue la vida familiar de las personas, cómo eran ellas, cómo afrontaron las dificultades y cómo se les recuerda. Seleccionar las 3 biografías que más te impactaron e identificar diferencias y similitudes entre las actitudes resilientes de las personas utilizando el mapa de características comunes. Para empezar con la actividad, iniciamos por el primer proceso. Antes de leer. Seguro en conversaciones familiares o amicales has escuchado expresiones como estas. Toda su vida trabajó mucho para salir adelante. Lo miró, hizo un chiste del fallido resultado y lo volvió a intentar. A pesar de las dificultades, insistió y lo logró. Ella dice que alcanzará sus metas, se siente segura. Vio que necesitaba ayuda, la pidió y con esfuerzo obtuvo lo que quiso. Luego, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿En qué se asemejan esas expresiones? ¿Cómo crees que sean las personas que dicen estas expresiones? ¿Conoces personas que sean así? ¿Qué te parecen? ¿Con cuáles de las expresiones te identificas? ¿Qué nos dicen? La resiliencia es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones difíciles y sobreponerse a ellas. Una persona resiliente es luchadora, optimista, de buen humor, perseverante, segura y pide ayuda. Nos preparamos para leer. Leerás algunos textos sobre mujeres valientes reconocidas como heroínas peruanas por su contribución al país y que además fueron resilientes. Estos textos son biográficos y por lo tanto tienen carácter narrativo, ya que los hechos se encuentran siguiendo una secuencia temporal. También poseen algunas características de los textos expositivos, pues quien escribe construye deducciones sobre lo que cuenta y finaliza con una conclusión. Ten presente
que las partes de una biografía son las siguientes: introducción, presentación de la persona, desarrollo, narración de los hechos y conclusión, valoración sobre la trascendencia de la persona. Observa el siguiente esquema. Al leer los textos encontrarás información que te van a ayudar a responder estas preguntas. ¿Cómo fue su vida familiar? ¿Cómo era ella? ¿Cómo afrontó las dificultades? ¿Cómo se les recuerda o cómo se le recuerda? Bien, pasamos al segundo proceso, durante la lectura. Ahora, lee el texto del anexo 1, Lucha Reyes, que se encuentra en la sección Recursos de esta plataforma, Te Aprendo en Casa, y comprueba si contiene la información que se plantea en el esquema. Busca las respuestas a las preguntas y anótalas en tu cuaderno. Como pudiste comprobar, en el texto se encuentran las respuestas a las preguntas del esquema. Lee atentamente el siguiente cuadro y completa las respuestas faltantes en tu cuaderno. Tenemos la introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción, en el primer y segundo párrafo se presentan a la persona y se encuentran las respuestas a las primeras dos preguntas: ¿cómo fue su vida familiar? ¿Cómo era ella? Además, se brindan información sobre dónde nació y cuántos hermanos tuvo. ¿Qué otros datos encontraste? En el desarrollo, en el segundo y tercer párrafo se mencionan los hechos más representativos de su vida y se encuentra la respuesta a la tercera pregunta: ¿cómo afrontó las dificultades? ¿Se atrevió a cantar por primera vez en un programa musical? ¿Enfrentó problemas de salud? ¿Se dedicó al canto con mucha fuerza? ¿Difundió la música criolla? ¿Qué más identificaste o dedujiste durante la narración de los hechos? Bien, en la conclusión, en el párrafo final, se encuentra la respuesta a la cuarta y última pregunta: ¿cómo se le recuerda? La respuesta se presenta a través de esta frase: es considerada la morena de oro del Perú. ¿Qué más lograste identificar en el párrafo final? Bien, responde las siguientes preguntas de opinión en tu cuaderno. ¿Qué te pareció la historia de Lucha Reyes? ¿Qué acciones te hacen pensar que es una mujer resiliente? ¿Cómo logró sus metas? A leer otras historias de mujeres resilientes. Para ello, lee los textos del anexo 2, María Trinidad Enríquez, Tilsa Suchilla y Licenia Iguaraki, que se encuentra en la sección Recursos de la plataforma. Para desarrollar la lectura, toma en cuenta el siguiente procedimiento. Haz un recorrido visual por las tres historias. Observa la portada del libro, el título, los nombres de las autoras y de la ilustradora. Luego, identifica el título de las biografías. Aprecia las imágenes que acompañarán o acompañan la historia, la organización de los párrafos y las frases testimonial de las personas al final de cada texto. Realiza una primera lectura de las historias, después copia y completa el siguiente cuadro en tu cuaderno. Ahí están los tres, en este caso, las tres personajes o las tres mujeres resilientes y las preguntas: ¿cómo fue su vida familiar? ¿Cómo era ella? ¿Cómo afrontó las dificultades? ¿Cómo se les recuerda? Tienes que completar para cada una de ellas. Bien, pasamos al último proceso, después de la lectura. ¿Leíste la frase testimonial ubicada al final de cada texto? ¿Qué nos querrán decir estas personas? Si es necesario, realiza una segunda lectura. Busca en el diccionario aquellas palabras cuyo significado desconozcas y trata de comprenderlas a partir del contexto. Recuerda,
Estás desarrollando esta actividad para elaborar un mapa de características comunes de personas resilientes a partir de la lectura de sus biografías. Has leído las biografías de 4 personas. Selecciona las 3 que más te impactaron y elabora un mapa de características comunes. Sigue las indicaciones del recuadro. En tu cuaderno, elabora el gráfico que te presentamos a continuación. En los círculos que corresponden a las personas, escribe las características que te hacen resilientes. En las intersecciones de los círculos, coloca las características resilientes que tienen en común. De ser necesario, vuelve a leer las biografías. Bien, ahí está el esquema. Ten presente que una buena lectora o un buen lector, cuando lee texto de características similares, compara la información para identificar semejanzas y diferencias. En los textos que has leído hoy, seguro la habrás identificado. Tenemos el nombre de cada personaje y en la parte del esquema que debes de completar. Luego, revisa el proceso que desarrollaste para elaborar el mapa de características comunes. Marca con una X según corresponda. Bien, aquí está la lista con los criterios más detallados de toda esta actividad. Son 7 criterios a los cuales tú vas a tener que responder o sí o no, dependiendo de lo que has realizado. En familia, reúnete y coméntales cómo desarrollaste la actividad de hoy. Luego diles cuál fue la biografía que más te gustó, explícales por qué y léela en voz alta. Después de haber terminado, reflexiona. Responde estas preguntas en tu cuaderno. ¿Qué aprendí hoy sobre las historias de mujeres? En este caso, de algunas mujeres peruanas y la resiliencia. ¿Qué tendré en cuenta la próxima vez que lea textos parecidos y deba compararlos? ¿Qué me fue fácil y difícil a elaborar el mapa de características comunes? ¿Por qué? ¿Qué puedo hacer para mejorar? En las evidencias del trabajo del día de hoy, primero las 4 preguntas y respuestas de antes de la lectura, el cuadro completo con sus preguntas y respuestas sobre la lectura de Lucha Reyes. Tercero, preguntas y respuestas de opinión sobre la lectura, en este caso de Lucha Reyes. 4, cuadro completo con sus preguntas y respuestas sobre las lecturas de las 3 mujeres, en este caso, resilientes. 5, mapa de las características comunes de las 3 personas que te impactaron. 6, cuadro de revisión de la elaboración del mapa. Finalmente 7, preguntas y respuestas de reflexión. Muy bien y gracias. Nos vemos en una nueva actividad de Aprendo en Casa.